Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Ya, Sí, sí, perfecto. perfecto, perfecto. Ah, ya, gracias. Bueno, buenas noches, me presento. Soy Andrea de Los Ángeles, soy alumna de cuarto año de medicina, séptimo ciclo, casi octavo ciclo. Esta es mi primera clase, así que estoy un poco nerviosa, perdónenme los nervios, pero espero les guste. Hoy día, pues, bueno, como saben, toca ver la inervación e irrigación de los miembros superiores e inferiores. Y bueno, no les voy a mentir, es una clase un poquito larga, más que nada es pura eh, memoria, así que espero les sirva mucho para que tengan como una ilusión de cómo es que va a ser más adelante, pues, de la carrera, porque es importante saber la anatomía, ¿no? Sobre todo para sus prácticas clínicas. Así que vamos a iniciar. A ver, este, bueno, vamos a ver miembros superiores, miembro inferior, primero el superior. Entonces, comencemos. Comencemos desde el inicio. ¿Desde dónde comenzó todo esto? Bueno, vamos a hablar de la irrigación del miembro superior. La irrigación comienza desde el corazón, como todos sabemos. Todo comienza en el ventrículo izquierdo, donde expulsa la sangre hacia la aorta ascendente. Y de la aorta ascendente se forma el arco aórtico, el cuello aórtico, como todos sabemos, la anatomía básica, donde van a nacer tres ramas principales hacia la cabeza y a los miembros superiores. ¿Verdad? Entonces, en el arco aórtico, sobre todo en el lado derecho y solo en el lado derecho, el primer vaso que nace es el tronco brachiocefálico, el cual se va a dividir en dos. Yo sé que aquí no hay una referencia visual, pero es importante recordarlo, ¿ya? Porque este tronco brachiocefálico se va a dividir en dos, como dije, la arteria carótida común derecha, que va al cuello y a la cabeza, y la arteria subclavia derecha que va hacia el brazo, que es la arteria importante que debemos saber hoy día. Y en el lado izquierdo tenemos que saber y recordar que no hay tronco brachiocefálico. La arteria subclavia izquierda simplemente nace directamente del arco aórtico. Entonces, como vemos, la irrigación del miembro superior está bastante vascularizada por una red compleja de arterias, como acá, las cuales provienen de esta arteria subclavia. Y luego también otra arteria importante a saber es la arteria axilar. Una de las principales es también la arteria supraescapular y se llama así porque está por encima de la escápula, ¿no? Que se va a originar del tronco tirocervical, el cual está acá, y atraviesa el ligamento transverso superior de la escápula para poder irrigar músculos, los supra e infraespinosos, como, como debemos saber. También tenemos la arteria circunfleja escapular, que viene de la rama de la subescapular, eh, donde se, se anastomosa con la supraescapular y contribuye a la red periescapular, peri alrededor de la escápula, ¿verdad? Luego tenemos las arterias circunflejas, humerales, anterior y posterior, las cuales están abrazando el húmero, como vemos acá, y son ramas de la arteria axilar, donde que van a rodear el cuellito quirúrgico del húmero, como así se llama, y también participan pues en la irrigación del hombro. Finalmente, como vamos a ver una así general, una pequeña introducción, como está haciendo ahorita, tenemos la arteria braquial profunda, la cual es una rama de la arteria braquial que va a descender por el canal radial junto con el nervio radial. Y bueno, van a irrigar la cara posterior del brazo, y especialmente los tríceps, que están por acá, porque es la cara posterior. Entonces, vamos a pasar por la inervación. En acá vamos a tener tres nervios importantes. El nervio supraescapular, que nace del tronco superior del plexo braquial, que ya vamos a ver más adelante, y atraviesa la escotadura supraescapular e inerva los músculos supraespinosos e infraespinosos, los cuales son importantes para la abducción y rotación externa del brazo, como sabemos, ¿no? El manguito rotador. Y también tenemos el nervio axilar, que sale del fascículo posterior, donde rodea el cuello quirúrgico del húmero, junto con las arterias circunflejas umbrales, la posterior y la anterior. Y pues inervan al deltoides y al redondo menor.
Finalmente tenemos a la arteria radial, la cual va a controlar todos los músculos extensores del brazo y del antebrazo. Y bueno, también da algunas ramas cutáneas posteriores. Bueno, entonces, para poder explicar mejor, vamos a dividirlo por regiones. Una axilar, una del brazo, antebrazo y de la mano. ¿Ya? Empezaremos por la axilar. Eh, la arteria axilar, que es una importante acá en la arteria, en la región axilar, van a ser de la arteria subclavia, la cual va a cruzar en el borde lateral de la primera costilla y, bueno, va a cambiar su nombre a arteria axilar y se convierte y da ramas. Las ramas principales como la arteria torácica superior, la arteria toracocromial, la arteria torácica lateral, la arteria subescapular y las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Estas ramas van a irrigar a los músculos del hombro y la escápula, también a la región del tridea y la parte del tórax, ¿no? Y de ahí vamos a la región braquial. Eh, Cuando la arteria axilar cruza el borde inferior del músculo redondo mayor, se convierte en la arteria braquial. Y esta arteria recorre toda la cara anterior del brazo hasta pues, el pliegue del codo. Vamos a ver, antes que nada, la inervación del miembro superior. Como todos sabemos, eh, anatomía básica, el plexo que se encarga de inervar el miembro superior es el plexo. Pensé que no iba a responder. Bueno, es el plexo braquial. El plexo braquial es una red de nervios que se forma en el cuello, como vemos acá, y se encarga de dar inervación motora y sensitiva a todo el miembro superior, desde el hombro hasta la mano. Y bueno, ¿de dónde viene? Este se forma de la unión de ramos anteriores de los nervios espinales, o bueno, también llamados raíces ventrales, desde la C5, C6, C7, C8 y la mayor parte de T1. Es decir, esa es una estructura cervical y torácica que une la médula espinal con los nervios periféricos del brazo, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Pues aquí vemos que está ubicado, nace del cuello entre los músculos escalenos y pasa por encima de la primera costilla y luego entra en la axila donde se relaciona con la arteria axilar. Bueno, para recordar la secuencia, aquí hemos puesto una imagen, que es la clásica imagen que dejan, donde vamos a esquematizar que tiene raíces, troncos, divisiones y fascículos. Y nervios terminales, donde aquí nacen los principales nervios del miembro superior. Entonces, las raíces van de C5 hasta T1. Los troncos, tenemos un tronco superior, medio, inferior, divisiones, también tenemos una división anterior, posterior, anterior, con sus ramitas, y fascículos, que es lateral, posterior y medial. Entonces, acá, con mi compañero, pusimos una memotecnia muy divertida para aprender las partes. En el caso de los fascículos, hemos puesto LPM, que ya saben qué palabra es, no la voy a decir, y las divisiones anterior, posterior, anterior, que vamos a recordar como APA, y troncos S superior, medio, inferior, como SMI, como el doctorcito Simi. Sí. Entonces, de esta red van a nacer los nervios principales del miembro superior, los cuales son el nervio músculo cutáneo, los cuales ayudan a flexionar el brazo, por ejemplo, el músculo del bíceps o el coracobraquial, también el nervio mediano nace de acá, que pues inerva a los músculos del antebrazo, adelante, y también parte de la mano. Y luego el nervio ulnar, o también llamado cubital, donde inerva los músculos intrínsecos de la mano, el nervio radial y el nervio axilar, así, para que sea general. Entonces, vamos a empezar por el brazo. El brazo, eh, bueno, lo puse ya, el brazo. Eh, la irrigación del brazo, como ya sabemos, da toda la ruta, la arteria subclavia, la arteria axilar, de aquí nace la arteria braquial profunda, y la arteria axilar se va a ramificar por
una circunfleja humeral anterior, una circunfleja humeral posterior. De ahí va a descender, se va a convertir en la arteria braquial y también se va a bifurcar y se va a hacer una arteria braquial profunda. Y luego, más abajito, vamos a tener arterias colaterales, que son delgaditas. Tenemos una arteria colateral radial, otra ulnar inferior y una superior. No se van a confundir con las arterias, en verdad, radial y cubital, porque hay colaterales y solamente arteria cubital y arteria radial. Y bueno, también tenemos una colateral ulnar superior que nace desde arriba, desde la arteria axilar. Así, ¿no? Entonces ahí ya llegamos hasta las arterias radiales y arteria cubital, que están aproximadamente por el codo. Entonces, como resumiendo el recorrido, pues ya pasamos recordando el corazón, la aorta, la subclavia, la axilar, la braquial y la radial ulnar. Ahora, eh, en el brazo, en la parte, en la parte anterior, vamos a tener estos nervios que van a nacer pues del plexo. Tenemos el nervio músculo cutáneo que van a nacer desde el fascículo lateral y luego el nervio mediano que van a ser de los dos, del lateral y del medial. Básicamente estos nervios también se van a dividir en nervio músculo cutáneo y nervio ulnar, nervio radial y también hay un nervio cutáneo lateral del antebrazo que básicamente se utiliza para sentir la sensibilidad. Acá vemos de otra posición de la parte posterior, sobre el nervio radial, el nervio cutáneo lateral inferior del brazo y el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Y ahí el nervio ulnar o el nervio cubital. Entonces, este nervio es el que se caracteriza por si tú te golpeas y sientes así como una corriente. Ahora, el antebrazo, el compartimiento anterior del brazo. Tenemos la irrigación y la inervación. Aquí la principal arteria va a ser la arteria ulnar y la arteria radial. Estas arterias van a nacer pues, de la arteria braquial. Em, van a irrigar la mayoría de los músculos flexores, sobre todo los superficiales y profundos del miembro superior, y dar ramas como la interosia posterior o la interosia común, que bueno, la interosia común se va a dividir en una interosia posterior y en una anterior, ¿sí? Y la arteria radial eh, va a pasar por el lado lateral del antebrazo y va a irrigar sobre todo el músculo brachiorradial, el flexor radial del carpo y parte del pronado redondo. Eso que ayuda para mover la mano de arriba y abajo, voltearla, más que nada. Y en el caso de la inervación, eh, el nervio mediano es el más importante, ya que inerva casi la mayoría de los músculos del compartimiento anterior del brazo. Eh, Inerva, por ejemplo, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo. Y otro nervio importante es el nervio ulnar o cubital, el cual va a inervar pues, el flexor ulnar del carpo, la parte medial del flexor profundo de los dedos. Luego tenemos la parte posterior. En la irrigación, bueno, una de las arterias principales van a ser la arteria interósea posterior, la cual eh, es una rama de la interósea común, que viene de la arteria ulnar, cubital, ¿no? Y pasa a través de este compartimento posterior, a través de una membrana interósea, como vemos acá, irriga los músculos extensores profundos y superficiales. En el caso también tenemos la arteria radial, bueno, no se nota mucho acá, pero también tenemos la arteria radial por acá, sobre todo las colaterales.
Ya, sus ramas colaterales van a irrigar sobre todo el lado lateral del brazo, del antebrazo posterior, ¿no? Y la inervación se va a dar principalmente por el nervio radial, la cual es una rama eh, nerviosa motora, donde va a inervar los extensores prácticamente del antebrazo, como bueno, el extensor común de los dedos o el abductor largo del pulgar. Y también tenemos una rama eh, superficial, sensitiva o anterior, que va a acompañar a la arteria radial, de hecho, y va a dar sensibilidad al dorso de la mano y a los dedos laterales. Entonces tenemos una arteria, perdón, un nervio profundo y superficial. El profundo es el motor y la superficial es la sensible. Bueno, la mano. Esto es un poco más fácil. La, está dada por las ramas terminales de la arteria radial y de la arteria ulnar, que van a formar dos arcos principales. ¿Ya? Tenemos al arco palmar superficial y al arco palmar profundo. La superficial básicamente va a estar formada principalmente por la arteria ulnar y la profunda va a estar formada por la radial, ¿ya? La superficial da origen a las arterias digitales palmares comunes, que luego se van a dividir en arterias digitales propias que van a los deditos. Y va a irrigar activamente la piel y músculos de la palma superficial, hasta incluso los pulpejos de los dedos. El arco palmar profundo, como dije, está irrigado principalmente formado por la arteria radial, da origen a las arterias metacarpianas, palmares, y va a irrigar sobre todo los músculos profundos de las manos y las bases óseas metacarpianas. En el caso de la inervación de la mano, acá tenemos tres nervios importantes: el nervio mediano, el nervio ulnar o palmar y el ramo palmar o nervio radial. El nervio mediano eh, va a ser un nervio motor y sensitivo. El ulnar también es motor y sensitivo, pero el radial solamente es sensitivo porque es una rama superficial. Entonces solamente va a sentir la sensibilidad, sobre todo en el dorso de la mano de la zona lateral, lo que es el primer, segundo y la mitad del tercer dedo, hasta casi la falange media. Entonces, el nervio mediano, eh, en su parte motora, va a inervar los músculos de la eminencia tenar, donde, por ejemplo, el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, y en su parte sensitiva, como vemos acá, va a inervar la cara palmar de los tres primeros dedos y casi la mitad del cuarto dedo. Y bueno, la parte distal del dorso de esos mismos dedos también. Y en el caso del nervio ulnar o ramo palmar, en su parte motora va a inervar a los, por ejemplo, a los interóseos palmares, al aductor del pulgar, al flexor corto del pulgar, y en su parte sensitiva, como vemos acá, va a inervar al quinto dedo y también a la mitad medial del cuarto dedo, en la zona palmar y dorsal. Entonces, ahora vamos a pasar por el miembro inferior. Igual vamos a empezar por la irrigación. Acá lo más importante es que aprendamos que hay tres arterias importantes acá para la irrigación de la pelvis ósea. Ya tenemos a la arteria ilíaca común, a la arteria ilíaca interna y otra que es la arteria ilíaca externa, las cuales van a nacer desde la arteria descendente o también desde la aorta abdominal. Entonces, la arteria ilíaca común se va a dividir en dos: la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa se va a ir de frente, va a ir continuo todo su camino y se va hacia el miembro inferior y bueno, va a formar la arteria femoral. La arteria ilíaca
interna va a irrigar sobre todo a los órganos pélvicos y al glúteo y también a la pelvis ósea. ¿Ya? Entonces, la arteria ilíaca interna, eh, sus ramas principales, bueno, es una rama, está dividida en tres ramas. La arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria abductaris, que me parece que no se encuentra acá, pero hay una arteria abductaris por ahí. Ah, sí, aquí está. Ya. La arteria glútea superior eh, va a pasar por el foramen suprapiriforme y va a irrigar sobre todo al glúteo mayor, al glúteo medio y al glúteo menor. Y la arteria glútea inferior va a pasar por el foramen infrapiriforme y va a irrigar al glúteo mayor, al piriforme y a músculos posteriores del muslo. En el caso de la arteria obturatriz, va a atravesar el conducto obturador, ¿ya? Y va a irrigar el obturador externo, los músculos aductores y parte de la pelvis ósea. Bueno, lo que es el isquion, el pubis, el acetábulo y eso. En el caso de la arteria ilíaca externa, sabemos que forma el femoral, va a pasar de frente, pasando debajo del ligamento inguinal, y bueno, se va a convertir en la femoral y solamente va a irrigar el miembro inferior, que más adelante también vamos a ver. En el caso de la inervación, tenemos acá dos plexos importantes, el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Ya? El plexo lumbar va desde la L1 hasta la L4. El sacro va desde la L4 hasta la S4. El plexo lumbar está dividido en el nervio femoral, obturador y cutáneo femoral lateral. El nervio femoral va a inervar todos los músculos anteriores del músculo. ¿Ya? El obturador va a inervar los músculos aductores del muslo y parte de la pelvis ósea. El caso del nervio cutáneo femoral va a inervar la piel, es cutáneo, y la piel del muslo lateral. En el caso del plexo sacro, que va desde L4 a S4, está situado sobre la cara anterior del músculo piriforme, ¿ya? Y se divide en nervio glúteo superior, en nervio glúteo inferior y el nervio ciático, que sabemos que es el nervio más grande e inerva casi toda la extremidad inferior. El glúteo superior, pues, como el nombre lo dice, va a inervar el glúteo, sobre todo el medio y el menor. Y el que va a inervar más al glúteo mayor es el nervio glúteo inferior. Ese es el que abarca la mayor parte de todo el glúteo mayor. Y el nervio ciático se va a dividir en un nervio tibial y en un nervio peroneo común o fibular. Y también tenemos por acá como otro nervio del plexo sacro, el nervio pudendo, que bueno, es más sensitivo y actúa de manera motora del perine. Ahora vamos con la región glútea. En la región glútea también es importante saber tres arterias más importantes. La arteria glútea superior, la inferior y la arteria pudenda interna, que no aparece en el slide, pero es una arteria pudenda interna. La arteria glútea superior pasa por el foramen eh, suprapiriforme y va a irrigar el glúteo medio, glúteo menor y parte del glúteo mayor, básicamente la parte superior, porque la mayor parte de la irrigación que se va a llevar el glúteo mayor va a ser de la arteria glútea inferior, la cual va a pasar por el foramen infrapiriforme. Y también va a irrigar el músculo piriforme hasta las porciones posteriores del músculo. También tenemos la arteria pudenda, como mencioné, que no aparece en el slide, pero también pasa por el foramen intrapiriforme. ¿Ya? Y no irriga músculos glúteos, pero sí estructuras así del periné y de la piel.
más que nada. En el caso de la inervación, eh, va a derivar desde el plexo sacro, ¿ya? El glúteo, eh, la zona gluteal, tenemos también tres nervios importantes: el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior y el nervio gluteus, o, bueno, superiores, medios e inferiores. El nervio glúteo superior sale del foramen suprapiriforme y va a inervar el glúteo medio, el glúteo menor y igual, de la misma forma que en los vasos sanguíneos, el nervio glúteo inferior va a inervar mayormente al glúteo mayor y va a pasar por el foramen infrapiriforme, de abajo. Y los nervios clúneos eh, va a estar dividido en uno superior y uno medio y uno inferior. Básicamente, aquí no aparece porque inervan más que nada la piel. La piel. Ahora, en la región del muslo. El muslo, para explicarlo mucho mejor y más didácticamente, se suele dividir en tres compartimentos, sobre todo compartimentos musculares, tanto para la inervación como su irrigación. Entonces, lo vamos a dividir en un compartimento anterior, extensor, eh, un compartimento anterior, extensor, y un compartimento medial, aductor, y un compartimento posterior, flexor. ¿Ya? En la parte del compartimento anterior vamos a tener a los músculos cuádriceps femoral, el sartorio, el pictenio, los cuales son extensores, y van a ser irrigados por la arteria femoral eh, y sus ramas, especialmente la arteria femoral profunda y las arterias circunflejas femorales. En el compartimento medial vamos a tener a los músculos aductores, los aductores largo, corto, mayor, gracilis, obturador externo, y van a ser irrigados básicamente por la arteria obturatriz. Y esta arteria viene de la rama de la ilíaca interna. Acá tampoco se ve, pero bueno, viene de la rama ilíaca interna. Y bueno, también recibe ramas de la arteria femoral profunda, el compartimento medial aductor. En el compartimento posterior flexor vamos a tener a los músculos isquiotibiales, a los, básicamente al bíceps femoral, al semitendinoso, al semimembranoso, y van a ser irrigados por ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Y bueno, también recibe aporte de la glútea inferior. En el caso de la inervación, como dije, también se divide en tres compartimentos. En la parte del compartimento anterior, que son los extensores, de los músculos extensores, va a ser inervado principalmente por el nervio femoral. Bueno, nace desde L2 y L4. El compartimento medial, que son los músculos aductores, van a nacer desde el nervio obturador, que nace desde L2 y L4, y también una parte del aductor mayor por el nervio tibial, que es parte del ciático. Por ahí. Y en el compartimento posterior de los músculos flexores van a estar inervados por el nervio isquiático. Eh, sí, isquiático. Esa nace del L4 y S3, sacro 3. Y va a tener dos ramas, la rama tibial y el nervio eh, peroneo común. Aquí tampoco se encuentra. La nervio tibial inerva mayormente a los isquiotibiales y la peronea pues a la cabeza corta del bíceps femoral. Ahora, la pierna. La pierna también se divide en tres compartimentos, una anterior, una lateral y una posterior. En la, en la anterior van a estar los músculos de tibial anterior, extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo. Bueno, acerca de la irrigación, eh, va a ser irrigada principalmente por la arteria tibial anterior,
que es una rama de la arteria poplitea que se encuentra detrás de la rodilla. Eh, y el compartimento lateral, el cual abarca los músculos eversores, o sea, el peroné largo, el peroné corto, va a irrigar, va a ser irrigada por las arterias ahora perforantes, eh, que son la arteria tibial anterior y la arteria peronea, que es rama de la arteria tibial posterior. El compartimento posterior de la pierna abarca los músculos superficiales, el plantar, el gastro, gastrocnemio, creo que se llamaba, el sóleo, y los músculos profundos, que serían pues el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el popliteo. Va a ser irrigada por la arteria tibial posterior y la arteria peronea. En el caso de la inervación, en el compartimento anterior va a estar inervado por el nervio peroneo profundo y en el caso del compartimento lateral por el nervio peroneo superficial. El compartimento posterior va a estar inervado por el nervio tibial. Ahora, el pie. El pie, bueno, tiene una irrigación anterior y una posterior. O sea, una que va hacia el dorso del pie y otra que va hacia la planta del pie. La irrigación del dorso del pie va a estar principalmente irrigada por la arteria dorsal del pie, la cual es una continuación de la arteria tibial, que básicamente la arteria tibial anterior, cuando esta cruza el tobillo. Va a formar ramas importantes como son la arteria tarsal lateral, la arteria arqueada, la arteria metatarsiana, la, eh, la arteria digital dorsal y la irrigación de la planta del pie va a estar principalmente irrigada por la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, que son ramas de la arteria tibial posterior. Entonces, estas son de la posterior, estas son de la anterior. Eh, acá, algunas características es que la plantar lateral va a formar el arco plantar profundo que va a dar origen a las arterias metatarsianas. Metatarsianas plantares, nombre y apellido. Que va a dar origen a las arterias digitales plantares. ¿Ya? Y la arteria plantar eh, medial y va a irrigar el lado medial del alus, ¿ya? Y los músculos del compartimento medial del pie. En el caso de la inervación, tenemos una inervación sensitiva, superficial, a la piel, y una motora. Esta sería la última parte. En la inervación sensitiva superficial, sobre todo, tenemos dos componentes, la cara dorsal del pie y la cara plantar del pie. ¿Ya? En la cara dorsal del pie tenemos al nervio peroneo, al nervio eh, peroneo profundo, o bueno, también llamado fibular, y al nervio sural. Bueno, a ver, vamos a repetir. El nervio sural va a inervar al borde lateral del pie, el safeno al borde medial del pie, el peroneo o fibular superficial va, va a ser la rama principal y el safeno, no, el nervio peroneo profundo va entre el primer y el segundo dedo. Entonces, la cara plantar del pie, para entenderlo mejor, el medial va a inervar el primer, segundo, tercero y casi la mitad del cuarto dedo, y el plantar lateral el último dedo y casi la mitad del cuarto dedo. Igual que en la mano. Claro. Y ambas, el medial y el lateral,
son ramas del nervio mediano. Bueno, el, el medial viene ambos vienen del nervio tibial. Sí, perdón, es mucho anatomía. Y la inervación motora va a estar dada por el nervio tibial, eh, sobre todo en la parte posterior del pie, que va a dar ramas plantares, la rama plantar medial, que va a inervar los músculos flexores de los dedos, y la parte lateral a los músculos eh, laterales y aductor del hallux. El caso del dorsal del pie va a estar inervado por el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Eso fue todo, sinceramente. Disculpen, es mi primera clase, espero les haya gustado, les haya servido. Así que bueno, gracias a todos.